Vamos a pasar a la palabra de esta tarde, hermanos. Estamos en la serie que hemos titulado Doctrinas Bíblicas de la Salvación. Este tema es el tema número 7 y lo he titulado El Camino de la Salvación. El Camino de la Salvación. A través de este tema quiero analizar dos verdades importantes dentro de las doctrinas de la salvación, que tiene que ver con el arrepentimiento y la fe. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, vamos a leer el versículo 30, por favor. Hechos 16, en el versículo número 30, por favor. Esto que vamos a leer es la pregunta que todo pastor quisiera escuchar de la gente a la que le predica. Todo ministro quisiera escuchar estas palabras que un día fueron pronunciadas por un hombre conocido como el carcelero de Filipo. Dice así la escritura, Hechos 16:30, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando hay este cuestionamiento, esta pregunta, es importante que quede bien claro cuál es el camino que Dios ha trazado para la salvación del hombre pecador. Cuando una persona se pregunta, como lo hizo este hombre, carcelero de Filipo, en casa revisen el contexto del pasaje, creo que lo hemos hablado en repetidas ocasiones, pero sucedieron varias circunstancias que llevaron a este hombre a expresar estas palabras. Saca a Pablo y a Silas, que estaban encarcelados, y les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros hemos dicho que en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, nos habla de que no debemos descuidar una salvación tan grande, una salvación que es gloriosa. Si hay algo, dicho de otra manera, a lo que debemos poner mucha atención, no estar distraídos, no estar pasivos ni indiferentes, es al tema de la salvación. Si hay algo que nos debe quedar perfectamente claro en el tema de la Biblia, en el tema de las Escrituras, es en el tema de la salvación. Si hay dudas, si hay falsos conceptos o conceptos equivocados, pues no solamente va a haber cuestiones tal vez que tienen que ver con que no tenga la persona claridad en la salvación, sino más bien en toda la esencia de la vida cristiana. Cuando las personas fallan en conocer este concepto bíblico general de lo que implica la salvación, pues obviamente va a fallar en toda la esencia de la vida cristiana. Por eso nos hemos dado a la tarea de ir explicando uno a una las doctrinas que comprende la salvación. Nos ha quedado claro que la salvación le es dada al hombre en el momento en el cual Dios justifica al impío, según dice Romanos capítulo 4, verso 5. Y cuando lo hace renacer, lo regenera, nace de nuevo y es traído a nueva vida. Ya explicamos esos conceptos. Sin embargo, para llegar a ese punto donde Dios da la salvación, es necesario haber caminado, haber recorrido un camino que Él ha trazado. Te lo digo de esta manera para que se vaya entendiendo. Quien no anhela en su vida la salvación, yo pregunto, ¿cómo podrá otorgársela a Dios? ¿Verdad que el único que valora el pan es el hambriento? El hombre que está saciado, que no tiene hambre, le presentan un pan exquisito, delicioso, y no se le antoja, no apetece. ¿Por qué? Porque está saciado. De la misma manera, quien busca la salvación y quien encuentra el perdón de Dios y quien valora lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por él, Jesucristo en la cruz del Calvario por él, es aquel que anhela que sus pecados sean perdonados. Es aquel hombre que anhela la limpieza en su corazón y que sea purificado de todo su pecado. Como lo decía el salmista David en el Salmo 51, que decía: límpiame, lávame, purifícame, dice, de mi maldad. El hombre que está en una convicción de pecado es aquel que valora
el sacrificio de Jesucristo. Aquel hombre que está convencido de su maldad es aquel que puede entender la salvación y la puede tomar para su propia vida de una manera preciosa. Cuando escucha, por ejemplo, las palabras de Dios que dice: hijo, tus pecados te son perdonados, creo que esa es la palabra o la frase más dichosa que puede escuchar un hombre cuando le son perdonados sus pecados. Ahí llega la bendición y la bienaventuranza. Sin embargo, el indiferente, el ligero, aquel que no le da el peso a las cosas de Dios, aquel que piensa que le hace un favor a Dios al buscarle, definitivamente, ¿verdad? Aquel hombre que no es sincero ni es, sino que está indiferente, definitivamente no tiene parte ni suerte en este asunto. Pero si tu deseo y tu anhelo es que Dios te guíe a la salvación, bueno, ahí es importante que podamos entender cuál es el camino que Dios ha trazado. De antemano, quiero decirles una verdad que estuvimos revisando la semana pasada. Nadie llega a Dios si no es por Dios mismo. Amén. Nadie llega a Dios si no es por Dios mismo. Juan capítulo 6, verso 44. Y esto lo digo para quitar la idea de que el hombre por sí mismo puede, en el momento que quiera, acercarse a Dios. Yo te digo, esto no es así. La Biblia no enseña eso. Lo que sí enseña la Biblia es que la gracia de Dios es la única por la cual el hombre puede acceder a la salvación. La gracia que Dios derrama es por puro amor y por pura misericordia. Y en Juan 6:44 dice la Escritura: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. En el tema de la salvación debemos entender esto, hermanos. Si no es Dios el que atrae al pecador para salvarlo, por él mismo, por el hombre mismo, nunca podría llegar a Dios. Es más, por él mismo no quisiera llegar a Dios. Así podría estar a las mismas puertas del cielo, pero si por él fuera, no daría un paso para adentro, antes bien se regresaría a su misma vida de maldad y de pecado. Juan capítulo 3, verso 19, por favor. Juan capítulo 3, verso 19, dice: y esta es la condenación. ¿Cuál es y en qué consiste la condenación? Que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la salvación depende enteramente de Dios, y cuando el hombre se acerca a buscar a Dios, no es por él mismo, sino porque Dios, ¿qué cosa? Ya empezó a trabajar en él para llevarlo en esa senda, en ese camino que él ha trazado para llevarlo a la salvación. ¿Va quedando clara esta idea? De alguna manera no debemos perder de vista, hermanos, estas verdades, porque son partes esenciales de las doctrinas de la salvación. Vamos a ver cómo en este camino vamos a observar tres cosas. Número 1, el llamado que Dios nos hace. Número 2, vamos a ver cómo Dios despierta al pecador. Y número 3, la convicción. En otras palabras, cuando el hombre anda por allá en el pecado, no pregunta por Dios, no pregunta, ¿verdad?, por el Creador, sino que vive una vida ensimismada en su egoísmo, en su maldad. Anda ahí haciendo lo que a él le agrada, lo que a él le place. Debemos nosotros entender que es Jesús mismo el que vino de su cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No dice así la Escritura? ¿No dice la Biblia que Él vino, ¿verdad?, a buscar y a salvar lo que se había perdido? Y esto quiere decir que nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. Si hoy tú estás sentado aquí, no es porque tú un día te despertaste y dijiste: hoy quiero ir a buscar a Dios, sino es por el Espíritu Santo que puso el interés y la intención en tu corazón de buscar a Dios. Vamos a Hechos capítulo 14, por favor, en el verso 17. En el tema de la salvación, hago un paréntesis para explicarte algo importante. En el tema de la salvación opera la Trinidad. Todos sabemos que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas.
No son tres dioses, es uno solo. ¿Cómo es eso? No sabemos, pero la Biblia se manifiesta Dios a través de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres tienen la misma atributo, las mismas cualidades, porque es un solo Dios. Hasta el día que estemos delante de Él, en su presencia, nos daremos cuenta cómo es esto, hermanos. Tal vez ahorita no lo alcanzamos a entender, pero quiero decirte algo. En la salvación operan las tres personas de la Trinidad. El Padre envía ¿a quién? Al Hijo, al mundo, para que muera por el pecador. ¿Qué hace el Hijo? El Hijo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido y muere en una cruz. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Agarra al pecador y lo empieza a traer. Por eso te digo que en el camino de Dios, en el camino de la salvación o que conduce a la salvación, observamos tres cosas. Primero, el llamado que Dios nos hace. Yo te pregunto, ¿por qué estás tú aquí el día de hoy y no está tu vecino? ¿Por qué, hermanos? Somos nosotros los que estamos aquí y no es tu conocido. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le ha placido llamarte a ti. Y dentro de los miles de millones de seres humanos, de personas, te escogió a ti. ¿Qué vio en ti? ¿Y qué vio en mí? Seguramente nada bueno, pero solamente nos vio con ojos de amor y de misericordia. Y yo me alegro, hermanos, que yo esté aquí, ocupando este lugar, que soy indigno, hermanos, pero le doy gracias a Dios que no es otra persona, sino que Dios me vio a mí con ojos de amor y de misericordia. Okay, ese es el llamado que Dios nos hace. Hagan de cuenta que está ahí la persona y Dios empieza a llamar. Ahora quiero decirte algo también. Dios llama a todos los hombres. En algún momento, en algún tiempo, ustedes seguramente han escuchado la frase, en el tiempo de Dios. ¿Es que no ha llegado su tiempo? Bueno, a lo mejor el tiempo de nosotros ya llegó y por eso estamos aquí. Falta que llegue el tiempo de Dios en nuestro vecino, en nuestro familiar, y cuando llegue el tiempo, entonces ellos estarán también aquí sentados, hermano. Pero ahorita no tenemos que desaprovechar este llamado que Dios nos hace. Ok. Segundo, el Espíritu Santo, cuando está ahí el hombre pecador, lo que nos hace es que nos conduce a despertarnos. Abrimos los ojos, nos damos cuenta de nuestra realidad y posteriormente cuando te das cuenta de tu realidad te conduce a algo que se llama la convicción. Ajá. Ok, cierro el paréntesis, nada más para decirles, las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, operan de una manera unánime para la salvación del pecador. Sin la actuación de las tres personas de la Trinidad, te lo digo y te lo repito, no estaríamos nosotros ni siquiera en la condición de ser salvos por nuestras propias fuerzas. Vamos a Hechos capítulo 14, cierro el paréntesis, en el verso 17. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios siempre le ha dado testimonio de su existencia al ser humano. Incluso antes de que tú y yo viniéramos a una congregación como esta, dime si no es cierto, empezamos a tener conciencia de que Dios existía. ¿A través de qué? A través de la creación, a través de la naturaleza. Aquí lo está diciendo, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, sino que Él empezó haciendo el bien, dándonos la lluvia, los tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aun cuando el hombre anda en su pecado, Dios le da testimonio de que Él es real. ¿Sabes por qué? Porque Él nos da felicidad en nuestro corazón. Porque Él nos manda la lluvia, Él nos da las bendiciones materiales. ¿Alguien de los presentes, hasta que dejó el pecado, entonces Dios le dio su pan? ¿Verdad que no? Aun cuando andábamos en el mundo y en el pecado, Dios nos alimentaba las 3 comidas diarias, ¿cierto o no? Y Dios nos daba nuestro sustento. Y aun cuando no buscábamos de Él, Él extendía su mano de misericordia para darnos de comer, ¿cierto o no? Esa es una manera en la cual Dios no se deja a Él mismo sin testimonio, sino que al hombre le manda. Por eso hay personas que me preguntan en ocasiones, hermano, ¿por qué fulano, que en ocasiones mi vecino, que anda haciendo el mal, veo como que pues le va bien en la vida?
La respuesta es esta, la encontramos en Hechos 14:17. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana, cuando ese hombre, si es que no se arrepiente y se pierde, ¿verdad? Pero llegue delante del juicio de Dios y le diga, Señor, es que yo no sabía que tú existías. Dios va a decir, no, sí sabías, claro que sabías. Porque aunque anduviste haciendo males, yo no te pagué con mal, yo te pagué con bien. Yo te di el alimento, te di el sustento, te di el abrigo, te di una familia. ¿Cierto o no? ¿Y quién podrá pararse en aquel día y le podrá decir a Dios, Señor, es que conmigo fuiste injusto? Nadie se podrá parar ese día, hermanos, porque Dios no se deja a sí mismo sin testimonio. ¿Queda claro? De tal manera que el hombre, a pesar de vivir en el pecado, nunca le ha faltado la bendición material de Dios y el alimento, ¿verdad?, en nuestras mesas, la alegría en nuestro corazón, porque de alguna manera Dios se manifiesta de esta forma al pecador. Sin embargo, llega el momento en el que el hombre levanta los ojos al cielo y comienza a pensar en Dios y comienza a que sus pensamientos entre por primera vez el concepto de Dios. En ocasiones puede ser a través de un problema de salud, alguna enfermedad, a través de una carestía, de algún problema familiar, la muerte de algún ser querido. Comienza Dios, ¿verdad?, a despertar esa conciencia adormecida, cauterizada y endurecida. Yo he visto gente que en ocasiones no pregunta por Dios, pero cuando ve un familiar ahí en el féretro, entonces ahí como que empieza a prenderse la luz, el semáforo ahí interno de la conciencia, y empieza a decir, el día de mañana yo también voy a morir, y si Dios existe, ¿a dónde voy a ir? Y empieza la persona a abrir los ojos. Es como el hijo pródigo de la parábola. ¿Qué dice la Biblia? Dice que cuando todo lo hubo malgastado, se acercó a cuidar los cerdos, ya no tenía para comer, y se va a acercar a un hombre que tenía cerdos, y los empezó a apacentar, y él llevaba la comida, las algarrobas, y se las daba al cerdo, pero su estómago le rechinaba de hambre, y quería agarrar las algarrobas y comerse la comida del cerdo. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, volviendo en sí. Esa palabra volviendo en sí es cuando el pecador despierta, abre los ojos, como que está dormido primero en su vida de maldad, como que no le interesa lo que hace. Haga mal, haga pecado, destruya a su familia, no le importa, no le interesa. Él siempre vive para su egoísmo, pero llega un momento en el cual Dios toca la puerta y el hombre vuelve en sí, como que despierta de su letargo, de su somnolencia. Es cuando el Espíritu Santo alumbra la oscuridad del hombre y trae luz a esa mente entenebrecida. Y el hombre entonces se da cuenta de que por él mismo no puede salir, que necesita ayuda, pero no ayuda de los que están a su alrededor, sino ayuda de lo alto, hermanos. El hijo pródigo no pensó, bueno, pues voy a cambiar de trabajo, voy a ir a trabajar a un lugar donde no tenga yo que venir a alimentar a los cerdos. No dijo, pues voy a pedir un aumento, ¿verdad?, de sueldo para que me vaya bien y vaya a comprar la comida. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. En otras palabras, esa ayuda solo puede venir de Dios. Eso es lo que significa la parábola del hijo pródigo. De tal manera, hermanos, que el hombre comienza a buscar de Dios, comienza a leer la palabra de Dios. ¿Te ha tocado que en ocasiones cuando estás en una enfermedad o en la cama del hospital, la gente pide las Biblias? ¿Sí has sabido eso? Nosotros en algún tiempo estuvimos yendo a hacer misericordia a los hospitales, y cuando llegábamos y compartíamos los alimentos y después compartíamos un poco de la Escritura, la gente decía, necesito que vaya usted a orar por mi familiar, se está muriendo. Y decíamos, pues vamos, pero su familiar querrá que vayamos a hablarle de Dios. Claro, está pidiendo que alguien vaya y le ore y le hable de Dios. Sí, claro. Cuando el hombre está en la cama, ¿verdad?, del hospital y está debatiéndose entre la vida y la muerte, el hombre busca a Dios. Y el hombre abre los ojos a su realidad. Y entonces nosotros íbamos de camilla en camilla para ir orando por la gente, predicándoles a Cristo, hermanos. Llega un momento en el cual el hombre despierta su realidad, pero no por sí mismo, sino que viene el Espíritu Santo y les alumbra esas oscuridades.
Yo te digo algo, cuando tú te sientas reprendido por algún pecado que estás cometiendo y llegas un día a la congregación y justamente ese día se está hablando en torno al pecado y a lo mejor venías pensando y diciendo, ojalá el hermano no vaya a tocar este tema porque yo ando mal, y ese día se toca exactamente ese tema. Sabes, no soy yo, es el Espíritu Santo el que te está hablando a ti. Y está aventando luz a la oscuridad que hay en tu corazón. ¿Para qué? Para hacerte despertar, para que despiertes a una realidad. El pecador anda dormido, anda así, mira, anda ciegas y camina y no sabe ni en qué tropieza. Pero el hombre que es traído por Dios al despertamiento es como si le recorrieran la venda de los ojos y empieza a ver la luz y le empieza a brillar su realidad. Vamos a Hechos 2:37, por favor. El primer impacto que trae la palabra de Dios es que confronta la vida de maldad. Lo descubre tal cual está. Por eso cuando la gente dice, ¿y quién le platicó al hermano mi vida? No, nadie me ha platicado tu vida. Sino es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que confronta la vida del hombre pecador. ¿Cuál es la finalidad? Traer convicción. O sea, no solamente te despierta para que te des cuenta de tu realidad, sino que el objetivo del Espíritu Santo es llevarte a la convicción de pecado. Hechos 2:37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungir quiere decir, fueron traspasados. Ahorita te pongo un ejemplo. Ahorita estamos aquí. Imagínate que alguien entrara y dijeran, es que busco a fulano de tal, y eres tú. Y te decimos, oye, mira, te buscan allá en la entrada. Y tú volteas a ver allá y dices, ay, mi familiar, ¿qué habrá pasado? Pero te dice, ven rápido, ven rápido. Y tú te levantas preocupado. Desde ese momento ya empiezas a sentir en tu corazón que algo no está marchando bien, ¿sí? Y cuando te dice, oye, ¿qué crees? Acaba de fallecer. Y te da el nombre de un familiar tuyo. ¿Qué sientes en tu corazón? Tristeza, agobio. En ese momento te da la noticia y como si te traspasaran así tu corazón. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que sucedió con aquellos hombres que estaban reunidos, que eran más de 3,000 gentes, y que primero estaban riéndose, ¡ay, estos están borrachos! Porque hoy estaban escuchando hablar en lenguas a los apóstoles y a los que estaban reunidos en el aposento alto. Y dijeron, estos están llenos de mosto, estos están llenos de cerveza, seguramente tomaron, y mira los que están haciendo ahí. Pero empezaron a escuchar que cada uno de los discípulos que estaban ahí reunidos estaban alabando a Dios en sus lenguas. Había de muchas nacionalidades. Y cuando escucharon que cada uno de los discípulos hablaba en su lengua y le entendían, dijeron, esto está aquí, algo está pasando. Y se levanta el apóstol Pedro y comienza a predicar. Y agarra la palabra de Dios y les empieza a abrir la palabra y les empieza a instruir, a ilustrar, y el Espíritu Santo empieza a alumbrar las oscuridades de la gente. Llegó un momento en el cual cierra el apóstol Pedro y les dice, y ustedes crucificaron al Cristo. Cuando dice esas palabras, el Espíritu Santo compungió el corazón de ellos y fueron traspasados. Dice, al oír esto, Hechos 2:37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es la misma pregunta del carcelero de Filipo que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si te das cuenta, en este momento el Espíritu Santo ya había llevado al hombre a la convicción. Esa es la finalidad del Espíritu, llevar al hombre a la convicción de pecado. Esa es la finalidad. Estamos describiendo el caminito por el cual Dios te va a llevar para la salvación. Y aquí vemos la preocupación de estos hombres al entender por la exposición de la palabra a través del apóstol Pedro que habían cometido un gran pecado y se preguntaron, ¿qué haremos? Y es aquí donde entra el tema número 1, el arrepentimiento. Hasta ahorita solamente te he hablado del momento previo al arrepentimiento. Por eso quiero que quede así como si te lo pusiera gráfico acá, un camino, el final es la salvación. Pero para que tú llegues a este lugar de la salvación, todo lo que tiene que hacer Dios con el pecador, ¿te das cuenta? Lo trae a una reunión. El hombre está ahí en su celular. Lo que diga este hombre no me interesa. ¿Cómo estará ahorita el partido, el fútbol? Y ahí está la gente indiferente. Pero llega un momento en que empieza a oír la palabra y entonces guarda el celular, empieza a escuchar y Dios le empieza a alumbrar. Y entonces si venía, ¿verdad?, con su vida destruida y destrozada,
Dios le empieza a decir, y mira, tu amargura, ¿dónde te ha llevado? Y Dios le empieza a decir, mira, por tu pecado, estos son las consecuencias. Y empieza a decir, sí, cierto, así estoy, así he vivido. Qué miserable soy. ¿Qué está haciendo Dios? Le está recorriendo las vendas de los ojos. Y se está empezando a dar cuenta, por primera vez, de su condición y de su verdadera necesidad. Es como si Dios pusiera sus anteojos en los ojos del pecador, y el pecador empieza a ver su vida y se empieza a ver manchada, ve sus manos llenas de sangre y ve su ropa manchada, ¿verdad? Y dice, con mis propias manos he destruido a mi familia y es que soy el peor. Y entra una convicción tremenda de pecado. Bueno, te estoy hablando lo previo, hermanos. ¿Cuál es la finalidad del Espíritu? Tomarte, llamarte, despertarte, llevarte a la convicción de pecado a través de la palabra de Dios. Y ahora sí, cuando tú estás en esa convicción de pecado, vamos a ver el primer tema, el arrepentimiento. Después de que el Espíritu Santo nos ha llevado a través de este despertamiento y de la convicción, ahora conduce al pecador al arrepentimiento. ¿Queda claro? Ok, vamos Lucas 24:47. Evangelio de Lucas 24:47. El primer paso, bueno, después de todos los que ya se dieron anteriormente, pero el primer paso que debe dar el hombre para alcanzar su salvación tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Por qué es importante hablar de esto, hermanos? Porque hace 8 días hablamos acerca de la gracia. Y porque a lo largo de estos estudios yo he estado enfatizando que el arrepentimiento en sí mismo no salva. Entonces hoy he querido que quede claro cuál es vamos a decir, el papel que juega el arrepentimiento en el tema de la salvación, para que no se vayan a confundir. Porque alguien puede decir, como en la religión dice, bueno, pues entonces si es por gracia, pues Dios que me salve. Y entonces yo puedo vivir como quiera. Y entonces el hombre anda viviendo como quiere y dice, de todos modos soy salvo por gracia. Y malentienden los conceptos del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, para tener un correcto balance y que no nos vayamos ni a un extremo ni al otro, entonces es que estoy dando el día de hoy este complemento. Hablamos de la gracia y que somos salvos por pura gracia, hermanos. Ni porque des limosna, ni porque hagas mandas, ni porque vayas de rodillas a ningún lugar, ni porque repartas todos tus bienes a los pobres. Nada, entiéndeme, nada puede lograr la salvación en ti. Algo que tú hagas en tus propias fuerzas. La salvación la da Dios únicamente por amor, por gracia y por misericordia. Creo que en eso ya nos ha quedado claro, ¿verdad? Ok, pero sí busca 2 condicionantes. La primera de ellas es el arrepentimiento. Pero vuelvo a repetir, no es que un día estás dormido tú ahí en tu pecado y de repente dices, hoy me quiero arrepentir. No, ve el camino por el cual Dios te lleva. Dios lleva al hombre. No pregunta el hombre por Dios, pero Dios le da la lluvia, le da la alegría, le da la familia, le da un hijo en la familia, ¿verdad? Le da, etcétera, etcétera. Y hay bendición. Y llega un momento en el cual el hombre se confronta con la palabra de Dios y es ahí cuando lo empieza a despertar a su realidad. El objetivo es llevar Dios al hombre a la convicción de pecados para pasar entonces sí al arrepentimiento. Yo te lo he dicho como un testimonio personal. Cuando yo me empecé a acercar a Dios, a mí me gustaba leer la Biblia, pero lo que no me gustaba eran las listas de pecado que hay en la Biblia. Gálatas 5:19 para mí era un martirio. Leer, y manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, lascivia, adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas. Para mí, yo decía, oye, pero aquí me está describiendo la Biblia. Pues yo ando así en celos, en pleitos, en disensiones, en borracheras. Dije, aquí me está, mejor bríncale, pásate rápido esos textos, porque aquí como, ¿qué hace Dios? Te descubre tu pecado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando alguien se sienta descubierto por Dios en algún pecado, no se levante y salga allá afuera y se sacuda la palabra y diga, ay no, es que aquí pura condenación. No, más bien, aplícala a tu corazón esa palabra, porque acuérdate, es el Espíritu Santo el que está arrojando luz a tu vida. Aprovecha esa luz, porque si el hombre no aprovecha esa luz, ¿qué crees que pasa?
se vuelve a apagar la luz del Espíritu. El Espíritu se contrista y se aleja. Y después otra vez, por misericordia, vuelve a acercarse al pecador y le empieza a arrojar luz. Por eso yo he dicho y lo seguiré diciendo, y más en estos tiempos, que cuando el Espíritu Santo viene por primera vez a la vida de la persona, no es para sacudirlo, no es para hablar en lenguas. Lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre o mujer que vienen acercándose por primera vez a Dios es traerles una convicción de pecado. Eso de que andan brincando ahí, o sea, eso solamente es un show, hermanos. El Espíritu Santo no provoca eso, ni que la gente esté ahí revolcándose en el piso o echando espuma por la boca, hermanos. O sea, eso es hasta ofensivo. Atribuírselo al Espíritu Santo es hasta ofensivo, hermanos. O sea, el Espíritu Santo llega y lo primero que hace es recorrer las vendas de los ojos del hombre, quitarle las escamas para que se dé cuenta de su realidad. Como esos hombres de Hechos 2, y están riendo de los apóstoles, y les predica a Pedro, y después están diciendo, varones, ¿qué haremos? ¿No? Angustiados ya los hombres. Y Pedro les dice, arrepiéntanse, vuélvanse. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué mandó predicar el Señor Jesucristo? Arrepentimiento por un lado y por otro lado el perdón de pecados. ¿En cuál nación? En la nación judía, dice en todas las naciones. Eso sí, comenzando desde Jerusalén. En este pasaje vemos cómo la palabra arrepentimiento está ligada con la gracia de Dios, que es el perdón de pecados, porque existe una relación entre el uno y el otro, y lo vamos a ver a continuación. Dicho en otras palabras, cuando el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos mandamiento de ir a predicar en su nombre, les dio el mensaje que tenían que compartir con la gente. ¿Y qué les dijo? ¿Prediquen qué? El arrepentimiento. Si hoy tú predicas algo, ¿qué te mandaría Dios a predicar? El arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, y el perdón de pecados a todas las naciones. Es un mensaje universal que vale para toda persona y en todo lugar. Pero hay un orden. Dice arrepentimiento primeramente y después perdón de pecados. O sea que lo primero que se tiene que predicar o se le tiene que llamar al hombre es al arrepentimiento. Mateo 4:17, por favor. Y estos textos, por favor, sí anótenlos y apréndanselos, por favor. ¿Cuál es el primer mensaje que predicó el Señor Jesucristo? Porque Lucas 24:47 es la despedida del Señor Jesucristo. Después de que Él murió y resucitó, entonces estuvo con sus discípulos y los mandó predicar el arrepentimiento. Pero ¿cómo comenzó Él su ministerio? Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba el Señor Jesucristo? Arrepentimiento. Marcos capítulo 1, verso 14, versículo 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, número 1, arrepentíos. Número 2, creed en el evangelio. Hay un orden que se debe de seguir, hermanos. El primer paso para la salvación, el primer paso para entrar a ese reino de Dios, el primer paso, ¿verdad?, para acercarse a ese reino de Dios es arrepiéntete, número 1. Y número 2, cree, confía en el evangelio. Marcos capítulo 6, verso 12. En Marcos 6:12 se registra el momento en el cual el Señor Jesucristo está mandando a sus discípulos a que vayan y prediquen el evangelio. Y los mandó a los 12 apóstoles, los mandó de 2 en 2 y los mandó a las ciudades. Vayan, adelántense y comiencen a predicar. Y les dio instrucciones. Y dice el versículo 12, y saliendo, después de haber recibido las instrucciones de Cristo, dice, predicaban. ¿Qué predicaban? Que los hombres se arrepintiesen. Y yo no sé, hermanos, por qué el día de hoy en las denominaciones el mensaje olvidado es el mensaje del arrepentimiento. Yo no sé por qué hoy están en muchos lugares quitando el mensaje y haciendo el llamado a la gente al arrepentimiento.
Cuando lo que yo veo en la Biblia es que Jesús predicó y llamó al hombre al arrepentimiento. Y cuando mandó a sus discípulos, les dijo, vayan y prediquen el arrepentimiento. Y no solamente eso, vamos a Mateo capítulo 11, por favor. Vamos a ver el versículo 20 y versículo 21. En diversos pasajes y episodios del ministerio de Cristo, vemos cómo reconvenía a la gente porque no se habían arrepentido. La palabra reconvenir quiere decir reprender. Fíjense lo que hacía. Mateo 11, verso 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, dice, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Qué reprensión, hermano, le está dando el Señor Jesucristo. Ellos habían visto milagros y estaban diciendo, mira, este es el poder de Dios, pero ¿qué pasaba? No se habían arrepentido. Entonces llegó un momento en el cual Jesús se paró, se puso en pie y les dijo, ay de ti Corazín. Y date cuenta que está en signos de exclamación. O sea que este fue un grito, hermanos, un grito fuerte de Jesús. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, y les empezó a decir, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, dice, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Y les dice, por tanto, en el día del juicio, cuando venga la condenación, dice, será más tolerable el castigo para Sidón. Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, dice, que para vosotras. ¿Qué quería hacer Jesús? Agarrar a la ciudad y sacudirla. Despierta, despierta. Mira que yo me he mostrado a ti, decía Jesús, como aquel que vino del cielo. Despierta. Pero la gente estaba ahí cruzada de brazos y durmiendo. Y decía, no pasa nada. Lucas capítulo 13, por favor. ¿Por qué la reprendió? Porque no se habían, ¿qué? Arrepentido. Lucas 13, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La gente pensaba, tal vez como mucha gente en ocasiones suele decir, cuando alguien sufre una desgracia, ¿qué pecado habrán cometido esos hombres? Seguramente eran muy malvados. Mira la muerte que les aconteció. Había unos galileos que llegaron al templo y estaban haciendo sus sacrificios para Dios, y entonces llega Pilato, la gente de Pilato, sus soldados, y estaban estos hombres tratando de hacer sus expiaciones, y llegan y los matan los soldados, ¡ah!, y los atraviesan. Probablemente les cortaron ahí la cabeza y cayeron ahí, y su sangre se mezcló con sus sacrificios. Y la gente de Galilea se asombraba y decía, ¿qué pecado habrán cometido estos hombres? Seguramente eran tan malvados, que mira cómo acabaron. ¿Y sabes qué dice el Señor Jesucristo? Dice, ¿ustedes piensan que esos hombres que sufrieron esas adversidades eran más pecadores que todos los habitantes de Galilea? Yo les digo no. Dice, antes yo les digo, si no te arrepientes, todos van a perecer igualmente. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo? ¿Quién es justo, hermanos? ¿Quién es bueno? Nadie, solamente Dios. Por eso todos necesitamos, ¿qué? Arrepentimiento. Todos
No es como el fariseo que llegaba ante el templo, ¿verdad? Y empezaba a golpearse el pecho. Bueno, no, ese era el publicano, más bien el fariseo se paraba en pie, ¿verdad? Y estaba levantando los ojos al cielo, levantaba las manos y le decía a Dios: Señor, yo te doy gracias porque no soy como este pecador que está aquí a mi lado. Yo ayuno, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo hago oraciones, yo hago esto, yo hago aquello, yo, mi justicia personal, yo hago. Yo soy bueno, yo seguramente estoy más cerca de ti porque hago esto. Yo no soy como ese pecador. Y el pecador dice que estando lejos no se quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, se sentía indigno y se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí porque yo soy pecador. Llegó de una manera arrepentida. Cuando los dos salieron del templo, el que salió justificado, ¿sabes quién fue? El que salió con el perdón de Dios, ¿sabes quién fue? El publicano, el que se humilló, el que buscó a Dios con necesidad. Esto era lo que el Señor Jesucristo estaba diciéndole a estos hombres. Dice: aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Quién necesita el arrepentimiento? Todos. Porque no hay justo ni aun uno. Todos necesitamos arrepentimiento. ¿Queda claro? Hechos 2:37, el primer mensaje de Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabes cuántos se convirtieron ese día? ¿Sabes cuántos se arrepintieron ese día? 3,000 hombres. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? Arrepiéntete. Fíjate, lo importante del evangelio, hermanos. Si en ese momento le hubieran dicho a Pedro: hermano, ¿qué hago? ¿Qué haremos? Y Pedro hubiera dicho: acepta a Cristo en tu corazón. Se hubiera perdido toda la esencia, hermanos. Porque tal vez hoy la palabra arrepentimiento para ti y para mí, como que de repente hay confusión. La gente piensa arrepentimiento o remordimiento. Arrepentimiento significa cambio de vida, cambio de mentalidad, un giro de 180 grados. Eso es arrepentimiento. Y cuando Pedro les dijo a ellos: arrepiéntanse, ellos sabían lo que significaba el arrepentimiento. Y en el primer mensaje de Pedro se convierte en 3,000. Vamos a ver el segundo mensaje de Pedro en Hechos 3:19, por favor. Hechos 3:19. Aquí está, ya es otro día. Y ahora les va a predicar a otros, le está predicando a otros hombres en el pórtico de Salomón, y les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabes? Y se convirtieron. ¿Y sabes cuántos fueron? Hechos 4, verso 4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea que en 2 predicaciones, ¿cuántos salvos había? 8,000. Así, hermanos, se estaba multiplicando. Pero ¿cuál era el mensaje? Arrepiéntanse. Cuando una persona, un ministro le dice a la gente: acepta a Cristo en tu corazón, el detalle, ¿sabes cuál es? De que la persona se emociona y llora y dice: ya acepté a Cristo en mi corazón. Se levanta y después vuelve a hacer lo mismo. Cuando una persona se arrepiente, como lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces ya no vuelve a hacer lo mismo, porque arrepentimiento significa dejar de hacer lo malo. Por eso es el mensaje que necesitamos rescatar. Hechos 17:30. Les dije que eran muchos textos, hermanos, pero como estamos hablando de doctrina y no de mis pensamientos o de lo que yo me imagino, soñé o tuve una visión, sino estamos hablando de la Biblia y estamos en estudios bíblicos, pues obviamente tenemos que recurrir a varios pasajes de la Escritura para que quede bien asentada esta verdad. Hechos 17:30, ahora es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estuvo con los 12, ¿están de acuerdo? Pero sí recibió, cuando él se convirtió, recibió de la boca del mismo Señor Jesucristo el mensaje que llevaría a los gentiles y predicaría. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quiénes? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Es otro mensaje diferente, hermanos? Es el mismo.
Hechos 20, verso 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca, número 1, del arrepentimiento para con Dios y número 2, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo sabía algo bien claro. A la gente se le predica arrepentimiento para con Dios y se le predica, ¿qué? La fe en el Señor Jesucristo. Hechos 26, 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo sabía cuál era el efecto del arrepentimiento. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿qué dice ahí? Para salvación. O sea que el arrepentimiento es para salvación. Otra vez volvamos al ejemplo gráfico. Aquí está el caminito trazado, hermanos. El final es la salvación. El Espíritu Santo llama a un pecador, lo despierta a su realidad, a través de la palabra lo convence de pecado, ahora lo lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento, según 2 de Corintios 7:10, ¿es para qué? Para lograr la salvación. En sí mismo el arrepentimiento no te salva, pero sí prepara tu corazón para recibir ese regalo inmerecido de Dios que se obtendrá por medio de la fe en Jesucristo, como lo vamos a ver en unos instantes más, hermanos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, de la palabra griega metanoia. Quiere decir, es un cambio, un parecer en torno al pecado. Ya no mirarlo como antes lo veía. La persona antes se deleitaba, lo deseaba, lo anhelaba porque traía placer a su vida. Sin embargo, con el arrepentimiento se da cuenta que el pecado es la peor desgracia que ha venido a su vida. Por lo tanto, ahora lo aborrece. Se da cuenta que el pecado ha destruido su familia, ha dañado a Dios, su propio cuerpo. Ya no lo ve como una simple debilidad o como un rasgo de su carácter. No, es que así somos los Pérez, así como que malhumorados, como que bravucones, ¿verdad? Así como que de sangre caliente y con tantito nos provocan, ¿verdad? Y nos salimos de nuestras casillas. Pero es que es parte de nuestra familia, así somos. No, pues es que, bueno, no pongo apellidos, hermanos, para que nadie se sienta aludido, pero ustedes pónganle el apellido. A veces la gente dice, es que así somos de familia, mujeriegos, parranderos. No, o sea, cuando el hombre le cae el peso de su pecado, dice, qué malvado he sido. ¿Sí me entiende? Ya no está diciendo, justificando, diciendo, es que así salimos. Así fue mi padre, así fue mi abuelo. Tenía 3, 4 mujeres. Y pues ni modo, pues me heredaron eso y pues ahora yo también tengo que tener 3, 4 mujeres. Entonces ya ni modo. No, el hombre le cae el 20 y le cae el peso de su maldad y dice, qué malvado he sido. Ahora cambia su parecer en torno al pecado. Es un cambio interno desde su corazón porque se duele, se avergüenza y dice, ¿cómo es posible que haya actuado de esta manera tan egoísta? Siente pesar en su corazón, se compunge, como lo vimos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37. Hay tristeza, como lo estamos viendo en 2 de Corintios 7, 10. Llora amargamente como Pedro cuando pecó contra Jesús en Lucas 22, 62. Y entonces toma ahora su responsabilidad de sus actos. Ya no culpa a terceras personas de sus malas decisiones. ¿Cierto o no? Cuando llega Dios con Adán y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Dice, la mujer que me diste. Se voltea a ver a Eva y le dice, mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, yo comí, yo soy inocente. ¿Para qué creas a la serpiente? Adán dijo, ¿y para qué me das esta mujer? Y todo el mundo aventándose responsabilidad. No, pues yo la codicié, pero mira qué vestidos trae, ¿no? O sea, nunca se hace responsable el hombre de su pecado, sino que siempre anda culpando a todo mundo. Cuando le cae la convicción y el Espíritu Santo lo lleva al arrepentimiento, es la experiencia del Salmo 51, cuando David pecó y le cayó el 20. ¿Sabes qué hizo? Entendió su maldad y dijo, contra ti, Señor, contra ti he pecado. ¿Quién? Yo. Y yo he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién? Yo.
Nada de que es que me asomé y pues esta mujer se estaba bañando y ¿quién la manda a bañarse esa hora? O sea, él dijo, yo, se responsabilizó, yo soy malvado, yo he sido el que he hecho lo malo. Esa es una característica del verdadero arrepentimiento, hermanos. Y por cierto, el pecado tiene nombre y se llama adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, malas palabras, albures, robos, fraudes, mentiras, amarguras, vicios, ociosidad, flojera, avaricia, profanidad y cosas semejantes a estas. Yo te digo algo, cuando le pones nombre al pecado, el peso cae más fuerte. No es lo mismo decirle, ay Señor, perdóname por mis pecados, a decirle, Señor, perdóname por mi rencor. Es muy diferente, hermanos. Señor, perdóname por todos mis pecados, a decirle, Señor, perdóname por mi fornicación. ¿Verdad que es bien diferente? Claro. Señor, perdóname por no amar a mis hijos. Le pones nombre y te duele en tu corazón. No lo maquillas, no le pones arreglos. Por el contrario, descubres completamente para darte cuenta de lo horrendo que es el pecado. Y toma la decisión de ya no practicarlos más. Proverbios 28, por favor. Y con este texto vamos a terminar, hermanos. Voy a partir el de estudio en dos, porque seguía la fe, pero yo creo que eso lo vamos a ver dentro de 8 días, porque si no, nos vamos a alargar mucho la enseñanza. Proverbios capítulo 28, en el verso 13. Cuando estás consciente de tu estado espiritual de pecador, aún el castigo por tus pecados te parece justo. Fíjate, yo he escuchado gente que dice, Señor, y si me mandaras al infierno, serías justo. ¿Sabes qué es eso? Un hombre que reconoce su condición. Cuando el hombre no reconoce su condición, dice, no, Señor, no me quiero ir al infierno. Cuando el hombre reconoce su condición delante de Dios, dice, Señor, y si me mandaras, justo sería, Señor, porque he hecho tanta maldad. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Encubrir los pecados tiene que ver no solo con la falta de confesión, sino con la hipocresía y la simulación. En otras palabras, cuando una persona dice, tú le preguntas, oye, ¿y cómo estás? Y te dice, bien, hermano. Cuando sabe en su corazón que no ha hecho bien y que hay pecado oculto en lo más profundo de su corazón, y no me refiero a tentaciones ni a concupiscencias, sino a pecados, y la persona prefiere guardarlos secretamente y no está dispuesto a dejarlos, eso es encubrir el pecado. Y la consecuencia es fatal. Dice, el que los encubre no prosperará. En otras palabras, hermanos, no hay que cuidarnos del hombre, nos tenemos que cuidar de Dios, ¿sí o no? Porque ahí anda el hombre o la mujer, que no me vea el hermano, que no me vaya a ver el hermano, que me voy a echar un cigarrito. Nadie me vio. No, del hombre ni se preocupen, todos vamos a dar cuentas un día. Yo voy a dar cuentas un día, hermano. Hay que preocuparnos de Dios. Y delante de Dios todo está descubierto. Aún los deseos y las intenciones y los pensamientos que hay en tu corazón más profundos, delante de Dios salen a flote. De Él sí hay que preocuparnos, hermano. Que no vaya a estar escuchando cosas que estén en nuestro corazón, saliendo, y que no las decimos con nuestra boca, pero las estamos pensando. Porque delante de Dios es como si como si Dios tuviera estas bocinas. Todo lo que tú piensas se oye así, como una bocina delante de los oídos de Dios. Todo lo que te imaginas en tu interior, es como si Dios tuviera una pantalla gigante y todo lo que estás pensando en tu corazón, Dios lo está mirando. De Él sí hay que preocuparnos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, aquí viene la promesa, mas el que los confiesa. En el arrepentimiento hay una confesión de pecados. No estoy hablando del confesionario católico, hermanos, que tienen que venir aquí conmigo y decir, hermano, es que pecado en esto, aquello, y sacar la lista larga, hermanos. Pero sí debe de haber una confesión con Dios. Yo pregunto,
¿Dios sabía lo que Adán y Eva habían hecho? ¿Sí o no? Pero era necesario escucharlo de ellos a través de un corazón arrepentido. Por eso llega Dios y dice, ¿dónde estás tú? Y estaban escondiditos por allá. ¿Y dónde estás tú? Y ahí está, ¿no? Y ya los encuentra. ¿Dónde estabas? Es que estoy desnudo y me dio pena y entonces me escondí. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste de lo que yo te prohibí que no comieras? La mujer que me diste. Si en ese momento Adán no hubiera caído de rodillas y le hubiera dicho, sí, Señor, te desobedecí, perdóname, perdóname, Señor. Pero no, el hombre pues ¿para qué me da la mujer? Y la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente. No toman su responsabilidad. De tal manera, hermanos, que empezaron a no confesar su falta. Yo pregunto, ¿Dios sabía lo que había hecho David? Sí, pero David andaba como si no hubiera pasado nada en el pecado, hasta que llegó Natán y le descubrió su corazón, y entonces David cayó postrado de rodillas y le dijo, contra Jehová he pecado. Y el Salmo 51 es una muestra del arrepentimiento de David. Ok, por eso dice, más el que los confiesa, pero no acaba ahí, hermanos. Dice, y se aparta. Porque hay gente que lee nada más así, el que los confiesa alcanzará misericordia. No, la frase completa es, el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta. Arrepentimiento quiere decir, yo voy en esta dirección, pero me doy la media vuelta y ahora voy en dirección contraria. Arrepentimiento no significa, yo voy en esta dirección, le digo, Señor, perdóname, y sigo caminando en esa misma dirección. Por eso a veces no se entiende qué es arrepentimiento. A veces se piensa arrepentimiento, remordimiento. Ay, sentí ya aquí en mi corazón un sentimiento, ¿verdad? De que sí me dolió mi pecado, pero lo sigue haciendo la persona. Entonces no estás arrepentido. Te remuerde la conciencia nada más. Arrepentimiento es levantarse, voltearse e ir hacia el lado contrario. El que robaba, dice, ya no robe más, sino trabaje, gane su dinero y ahora comparta. El que mentía, ya no miente más, ahora habla verdad. El que odiaba, ya no odia más, ahora ama. ¿Estamos claros? Ese es arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento bíblico, que te des la media vuelta. Es que hoy está habiendo un evangelio rebajado que le dice al hombre, no importa cómo vivas, de todos modos Dios te salva por gracia. Y el hombre dice, Dios sálvame, y Dios le salva, entre comillas, y sigue en ese mismo camino de desenfreno. Entonces, ¿de qué Dios lo salvó? La salvación genuina bíblica es cuando Dios te levanta de ese lodazal, te saca, te limpia, y ahora caminas en la dirección hacia Dios. ¿Estamos claros? Ok. Vamos a terminar aquí, hermanos. El segundo punto es la fe en Jesucristo, pero no quiero darlo rápido. Son varias hojas todavía que tengo aquí, entonces mejor partimos el estudio en dos. Vamos a ponernos de pie y hagamos una oración. Dentro de 8 días hablaremos de la fe. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Y aún te pedimos, sigue trayendo más luz a nuestra vida, Señor. Sigue bendiciendo, Padre, mostrándonos el camino que tú has trazado, Señor, para que el hombre llegue a la salvación. Explica, Señor, en lo más profundo del corazón de cada uno de los presentes, lo que es el arrepentimiento, cómo opera el Espíritu Santo en el corazón del hombre pecador para llevarlo a la salvación, Señor. Padre, hoy ponemos esta palabra en tus manos, pidiéndote que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que traiga a su tiempo frutos de salvación en todos los que están aquí, Señor. Y que si hay alguien que ha caminado, ya ha transitado por este camino, tú les estés corroborando su experiencia de salvación, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.